la playa, veo, ¿no? No me fui de vacaciones, todo pileta. Seguimos en Infobae TV, estamos ahora en el piso con el ex embajador en Brasil, argentino en Brasil, Juan Pablo Lolé. ¿Qué tal? Bienvenido a Infobae TV. Tenemos varias cosas para preguntarle, Lolé. La primera, un brevísimo panorama de qué es lo que está pasando en este momento con Dilma Rousseff, con la presidenta, esta caída de la imagen, esta caída, esta nueva recesión económica. Bueno, realmente, si uno se toma la molestia de ver la última encuesta de Datafolia, ha caído casi 20 puntos la presidenta de Brasil. Tiene que ver con la situación de recesión que entra a Brasil, tiene que ver con un partido político que gana la elección, que hace una política distribucionista y ahora hace una política de ajuste, lo cual es criticado por los propios militantes del PT, pero también por quienes no son partidarios del PT, que dicen que ese ajuste, como se está haciendo, no va a tener resultado. O sea que efectivamente está tironeada a dos puntas hoy Dilma Rousseff. Claro, es interesante lo que dice, porque los que votaron por el PT creían, en la última elección, creían que este ajuste no iba a venir. Exacto. Sin embargo, ella tomó las riendas de la situación. Y nombró un gabinete de política económica ortodoxa. Levy, cuando yo estaba en Brasil como embajador, estaba en el gobierno de Palocci, y uno de los problemas que tenía Levy con el gobierno del PT era su ortodoxia liberal. Qué curioso. ¿Existe la posibilidad de que pueda recuperarse la economía brasilera en el corto o mediano plazo? Mire, yo tengo que ser optimista porque si no se recupera Brasil nos va a costar mucho recuperarnos a nosotros. Y bueno, yo creo que el ajuste que están haciendo ellos es el ajuste que nosotros no hemos hecho. Claro. Lolé, también está teniendo repercusiones en Brasil el acuerdo que Argentina firmó con China. Por lo que tengo entendido, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, que ha sido embajador en la Argentina por muchos años, está llegando hoy o mañana a la Argentina para hablar del tema. En realidad viene a hacer una evaluación de la relación bilateral, tiene una serie de reuniones con el ministro de Economía, con el ministro de Relaciones Exteriores y con el ministro de Planificación. Efectivamente, en Brasil hay preocupación con los acuerdos con China, porque los acuerdos con China, hay veces que uno piensa que en Brasil dicen, bueno, que nos quieren sustituir por los chinos, pero tenemos un Mercosur de por medio. Y desde el punto de vista jurídico, Brasil nunca firmaría los acuerdos que firmamos. Hoy de Mendiguren, que es secretario de la Unión Industrial, dice que nosotros actuamos con Brasil como un país de segunda. Y yo digo que actuamos con China como un país de segunda. Y con Brasil tenemos un tratamiento de pares. Es decir, estos contratos atados con cláusulas secretas y con desconocimiento democrático de qué contenidos tienen, yo creo que van a tener consecuencias político-parlamentarias y probablemente en un futuro gobierno. Incluso hay quienes hablan de relaciones carnales que pareciera que hemos entablado con China, pero bueno, usted muy bien dice, la verdad es que no sabemos exactamente de qué se trata. Hay una preocupación especial además con este acuerdo vinculado a una planta que va a existir con condiciones también bastante especiales para China en Neuquén. Bueno, ahí nosotros en Neuquén hemos cedido 200 hectáreas que cedió el gobierno de Neuquén, dan un crédito a los chinos de 50 millones de dólares para el desarrollo de la planta, y el problema que hay, que están mirando tanto los brasileros como los chilenos como los norteamericanos, que es una planta de observación espacial, que no está determinado si una planta de observación espacial es solo para uso civil o también para uso militar, lo cual sería una interferencia de una potencia extracontinental en territorio del Mercosur y en el territorio del hemisferio occidental. Realmente preocupante, también con poca información
Lolé, ¿y qué es lo que ha pasado en la relación entre Brasil y Argentina en esta década? Mire, para ser muy concreto, Brasil tiene una visión estratégica diferente a la Argentina, a pesar de que tenemos una relación estratégica. Brasil, con las idas y vueltas del Mercosur, se afianzó más en los BRICS que en el Mercosur. Y eso ha conllevado que la Argentina quedara en una especie de limbo internacional, y ese limbo internacional lo justificó la Argentina con dos acciones políticas: privilegiar la relación con Irán, que nos trae todas estas consecuencias, con el acuerdo del memorándum, la caída del memorándum y demás, y ahora con China. Digamos, nosotros tenemos la diplomacia del cara o seca. Lo que nos da uno se lo quitamos al otro y no vemos ninguna consecuencia de eso, y las tiene. Las consecuencias se pagan en el mediano y largo plazo. Y el largo plazo llegó. También hay preocupación en Brasil sobre la situación política. Incluso ha llegado información de que el magnicidio que sufrió el fiscal Nisman es preocupación también en Itamaraty, en las esferas dirigenciales de nuestro vecino país. Bueno, porque lo que denota finalmente ya no es un problema económico ni social la muerte de Nisman, es un problema institucional que hace a las instituciones de un país. Y como es uno de los poderes del país, que es el poder judicial, efectivamente en Brasil están mirando con mucha preocupación este hecho. ¿Por qué cree usted que no se pudo hacer o fortalecer el vínculo entre Argentina y Brasil en estos últimos 10 años? Yo creo porque uno las relaciones las tiene que cultivar y no solo aprovechar. Y una relación bien cultivada siempre da provecho. Una relación que no se cultiva a veces se pierde, quitarle crecimiento. Y yo creo que ha decrecido la relación. Hemos tenido una buena relación, nosotros llegamos a 40.000 millones de dólares al año 2010 de exportaciones, y ahora las exportaciones bajaron el 30%, por todas las medidas macroeconómicas que nosotros impusimos a nuestra economía, que va exactamente en camino contrario a las que tiene Brasil. Brasil tiene metas de inflación, tope 3-4%, nosotros tenemos casi el 30%. Entonces, ¿cómo se hace en función de los precios de un país y los precios de otro, en función del tipo de cambio de un país, en función del tipo de otro, a manejar una relación con estas diferencias macroeconómicas? Nunca funcionó la Comisión de Macroeconomía entre Argentina y Brasil. ¿Nunca? ¿Qué quiere decir? ¿Nunca en estos 10 años? ¿Tampoco en el gobierno de Néstor Kirchner? En estos 11 años nunca funcionó la relación macroeconómica entre Argentina y Brasil. Y esto lo estamos pagando ahora. ¿Y hubo diferencia entre los gobiernos de Cristina y el gobierno de Néstor Kirchner? Por supuesto. Yo creo que se agudizaron los conflictos. Usted fíjese que los conflictos comerciales empiezan a partir de mi ida de Brasil, los conflictos reales, que son todas las... ¿Cuándo se fue usted de Brasil? Yo me fui a principios del 2011, donde nosotros ya en esa época habíamos llegado casi a 40.000 millones de dólares de intercambio bilateral. Y después decae. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos dólares. Entonces, volviendo a China, nosotros hoy con China tenemos un déficit de 6.300 millones de dólares. En aquella época con Brasil teníamos un déficit de 4.300 y era grave. Entonces tenemos que reducir el déficit con Brasil. ¿Qué hicimos? Impusimos una serie de restricciones a las importaciones brasileñas. ¿Qué habría que haber hecho en ese momento? Un reacuerdo de toda la relación y fijar pautas estratégicas de convergencia macroeconómica. ¿Y por qué no se pudieron hacer esas pautas de convergencia macroeconómica? Porque no hay convicción democrática de lo que es la integración. Para que haya convicción democrática de lo que es la integración tiene que haber acuerdo, no del Ejecutivo, sino del sistema político en general para llegar a ese objetivo. Tal vez hay dos visiones políticas distintas, sobre todo de los líderes. Por supuesto, porque el liderazgo en Brasil es presidencialismo de coalición. Aquí, ¿qué quiere decir presidencialismo de coalición? Que es el partido del presidente más una serie de otros partidos políticos que gobiernan. Aquí es presidencialismo único y decisivo, sin participación de otras fuerzas políticas.
¿Y las otras fuerzas políticas, las fuerzas de la oposición, tienen vocación de integración con los países del Mercosur? Yo supongo que sí, el desafío se verá en el 2015. Digamos, no es la primera vez, digamos, no ha sido una relación, una buena relación la de Argentina y Brasil en general en la historia, ¿o sí? Yo creo que tuvo periodos. Yo diría que el periodo muy bueno fue el periodo de Alfonsín con Sarney y antes con Tancredo, que fue muy cortito. Ahí se relanzó toda la relación. Yo creo que fue buena la relación del 91 cuando se firma el Tratado de Asunción. Cuando la relación empieza a crecer desde el punto de vista comercial, empieza a haber mucha relación. Usted fíjese que la participación de las empresas brasileras en la economía argentina creció mucho. Yo creo que hay un hito en la relación que es la salida de Vale do Río 12 de Malargüe, que es la fábrica, el yacimiento de potasio, donde la concesión que es otorgada a Vale del Río 12 por cuestiones de diferencias cambiarias, ellos se retiran de la Argentina habiendo inversiones importantes. Ayer o antes de ayer la presidenta dijo que iba a ofrecerle la misma empresa a los chinos, lo cual obviamente va a generar un conflicto con Brasil porque la concesión... Otro problema con Brasil por los chinos. Claro, y esto está hecho en conferencia de prensa. No se puede hacer diplomacia de conferencia de prensa. La diplomacia es algo demasiado serio como para hacerla por conferencia de prensa. Evidentemente, tampoco los problemas que puede haber entre las cancillerías tampoco han podido superarse en la relación personal entre Dilma y Cristina. Bueno, dicen, yo no tengo información de eso porque ya hace tiempo que estoy afuera del ejido de la Cancillería, pero que en las últimas reuniones prácticamente no ha habido un intercambio fluido ni importante en lo que hace a la relación de los países. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre los liderazgos de Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, en primer lugar son países demasiado diferentes. Dilma gobierna 200 millones de personas, nosotros aquí 40. El sistema de Brasil del PT es un sistema de coalición. El sistema nuestro es una especie de unicato político donde, le voy a dar un ejemplo. La presidenta brasileña tiene un ministro que solo se ocupa de la oposición. Nosotros no tenemos nada. Y además articula con todos los que forman parte del sistema de gobierno parlamentario que tienen ellos. O sea que hay un ministro que habla todos los días con los representantes parlamentarios que están ligados al gobierno. Eso acá en la Argentina no existe y algún día deberá existir o debemos de aprender de Brasil. Acá se los ignora, definitivamente la oposición en realidad la oposición es considerada acá como que el palo en la rueda del gobierno nacional. Y para que esto funcione no hay que discutir la política, lo que hay que discutir es cómo nosotros construimos en 30 años una cultura democrática. Y esto no lo hemos hecho. La prueba es al canto. Más bien parece que se ha ido hacia atrás. La última pregunta, si usted le tuviera que decir hoy a la presidenta un consejo para redefinir la relación con Brasil, ¿qué le diría? Sensatez, pragmatismo y reconocimiento de errores. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con Juan Pablo Lolé, ex embajador argentino ante Brasilia. Gracias.